No importa el ritmo, importa la constancia. Y mientras sigas creciendo, entonces todavía estás vivo. Si llegas a un punto donde ya no estás creciendo, donde no estás absorbiendo nada nuevo y transformando, porque además el árbol también transforma, aunque biológicamente uno esté vivo, ya no está conceptualmente vivo. ¿Ok? Estamos en un lugar que se llama La Coconetla. No vamos a poder subir hasta la punta, pero Coconetla significa lugar de niños, ¿ok? ¿Qué es lo que hacía el pueblo olmecas, me parece? Que cuando apenas estaban habitando esta zona, aquí hay un río, es el último río vivo de la Ciudad de México y tiene una importancia muy relevante para la halajá, porque cuando haces ketubot o cuando haces gitín, para identificar la ciudad tienes que poner un río. Entonces me preguntaban cómo descubrí este lugar, porque en las ketubot y en los gitín ponemos que la Ciudad de México de Alnear Magdalena Yadva, que está sobre el río Magdalena. Tú te pasas todo el tiempo escribiendo eso, ¿verdad? Entonces hoy vas a conocer el río Magdalena. Este río que vamos a conocer, alágicamente es el río que aparece en todas las ketubot de todas las bodas de quienes se casan acá. Entonces me habían dicho, no, ese río ya no existe. Ah, ¿cómo no? Entonces vine a ver el río y conocimos toda esta zona. Lo que les quiero explicar acá, el crecimiento de los árboles, toda la montaña, todo el tiempo te está hablando, ¿ok? Y todo el tiempo te enseña algo. Pero lo que quiero ver con estos pinos que crecen, estos pinos crecen obviamente recto, pero vamos a encontrar lo que les decía, las ramas siempre crecen de manera como más caprichosa, de una forma diferente. No hay dos árboles iguales, se parecen, pero cada uno crece de manera diferente. Ahí tienes uno muy marcado, porque tiene una desviación, ¿sí? Pero lo que quiero ver aquí es que cuando creces alto, te vas a dar cuenta que los árboles tenían ramas, que en algún momento esas ramas recibían luz. El árbol crece buscando luz. Los seres humanos somos como los árboles. Tenemos que buscar crecer y encontrar nuestra fuente de inspiración, nuestra fuente de crecimiento y conectarnos obviamente con Hashem. A medida de que crecemos también tenemos raíces muy muy profundas. Entonces esas raíces no tenemos ni idea de la profundidad a la que llegan. Yo he estado en cavernas bajo tierra, 10, 15 metros bajo tierra, y ves raíces de los árboles de arriba, ¿ok? Porque buscan agua. Entonces, para poder crecer necesitas raíces muy fuertes. Entonces todos nosotros tenemos raíces de nuestros orígenes, nuestra familia, nuestra cultura, Israel, 3000 años de raíces, entonces podemos crecer muy alto. Pero el árbol está diseñado para equivocarse y para rectificar. Entonces, ese árbol un día sacó ramitas por ahí y todavía parece que recibe un poco de luz porque siguen. Pero sacó ramitas de otro lado y dejó de recibir luz. Entonces, esas ramas se van cayendo. ¿Ven cómo pareciera que alguien se subió y las cortó? ¿Se ve cómo parece que alguien subió y las cortó? Ajá, ajá. Todo esto parece como si alguien fue y las cortó. Nadie las cortó. Es el árbol mismo que decide que por ahí no era y busca otra forma de crecimiento. Aquí el tema es muy importante. Hay árboles vivos alrededor y hay árboles muertos alrededor. Los árboles crecen muy lento. Si calculamos cuánto le tardó a este árbol tener esa altura, no, está grueso, ¿ok? Podemos hablar de a lo mejor cientos de años, ¿ok? Entonces, pero sigue creciendo. No importa el ritmo, importa la constancia. Mientras sigas creciendo, entonces todavía estás vivo. Si llegas a un punto donde ya no estás creciendo, donde no estás absorbiendo nada nuevo,
y transformando, porque además el árbol también transforma. Aunque biológicamente uno esté vivo, ya no está conceptualmente vivo. ¿Ok? Vamos a seguir. Qué bonito esto, ¿no? Qué locura, ¿no? A ver, ¿qué sienten con esto? La vista, el sonido, ¿qué sienten? Vida. Eso, es la palabra. Vida, ¿qué más? Asdieranenu kolatse ayar. Llegó un momento, va a llegar un momento, donde van a cantar todos los árboles del campo. Kiva Hashem lishpot haaretz, porque Hashem vino a juzgar la tierra. ¿Eh? Esto es el canto de los árboles. ¿Sí? Los árboles hablan, los árboles cantan, el río canta, habla, obviamente las aves, pero es el todo, el todo. Pensar de ninguna manera que Hashem nos dio un uso del mundo como si fuera para nosotros, o que las cosas fueron creadas exclusivamente para nosotros, sino que, obvio, no para abusar, sin duda, sino que cada cosa en este mundo tiene una función. Entonces, si hay un lugar donde es evidente esto, es que Hashem se revela en el mundo en lo particular, en cada uno de nosotros como personas, en cada cosa que hay a nuestro alrededor. Entonces nosotros estamos acostumbrados a llegar, destruir, arrasar y pensar que eso es la vida, ¿okay? Y entonces literal vivimos en una competencia de un crecimiento disfuncional. Entonces el árbol crece, pero el árbol crece funcionalmente y está vivo. Pero hay otras cosas que crecen y que no son buenas. ¿Qué se les ocurre? Algo que tiene un crecimiento, que las plagas, ¿qué más? ¿La qué? La maleza, por eso se llama maleza, es un tipo de plaga, pero ¿qué más? Las bacterias, los virus. Bueno, el virus de hecho ni siquiera tiene vida en sí mismo. El virus se aloja en una célula y el cáncer. ¿Okay? Hay buenas bacterias. Hay bacterias buenas, sí. Pero cuando hay descontrol y cuando no hay simbiosis, ¿okay? Eso que estás diciendo es muy interesante. Porque una bacteria que está adaptada al ser humano vive en simbiosis con el organismo del cuerpo humano y pueden ser incluso positivas. ¿Eh? La flora intestinal, ¿okay? Son bacterias que viven en simbiosis. ¿Saben qué es simbiosis? ¿Sí? Vivir y dejar vivir. ¿Okay? Literal, vivir y dejar, eso es simbiosis. Pero cuando hay un crecimiento desmedido y limitado, si nosotros vemos, por ejemplo, las ciudades, hay ciudades que, tienen un crecimiento funcional correcto. Pero si tú ves desde un lugar alto la Ciudad de México, por ejemplo, ha crecido literalmente como un cáncer. ¿Eh? Arrasando todo lo que hay a su alrededor, destruyendo, y no es simbiosis, ¿sí? Es destrucción. No es vivir y dejar vivir, es absorber y destruir de plano. Entonces no hay que dejarse llevar por eso, aunque es muy difícil en la vida cotidiana. Aquí tú te das cuenta que va a haber un momento que Hashem viene a juzgar el mundo y a poner un orden, y entonces los árboles del campo pueden volver a cantar. Cuando le hacemos un daño al mundo o a nosotros mismos, es lo que dice el Rambam. ¿Por qué le estamos haciendo daño al mundo o por qué nos hacemos daño a nosotros mismos? Porque crees que eres dueño, porque crees que tú mandas, ¿sí? Y una de las cosas que te enseña la montaña, ahorita les digo, estamos haciendo un recorrido muy, muy ligero, muy, muy liviano, ¿okay? Pero cuando vas subiendo, cuando vas así en la madrugadita, subiendo y piedras y esto y el otro, y te tienes que poner de 3 puntos para no resbalarte o cosas así, aprendes que tú no tienes el control y que eres nada más una partecita de algo mucho mayor. Todo lo que ves acá es armónico. Todo es armónico y vive en simbiosis. Puede haber una cosita por ahí que sea nociva, pero el resto lo controla. Así debería de ser la humanidad. Cuando decimos que los seres humanos somos como los árboles, no es nada más en singular, es en plural. Entonces todo esto crece en simbiosis y aquí se revela Hashem de manera particular en cada aspecto de lo que estamos viendo. Entonces eso es lo que escuchamos cuando estamos aquí en silencio, caminando, escuchamos. Es lo que dijiste, Liz, escuchamos vida. ¿Okay? Y en ladino no se dice vida, es muy importante, siempre les digo esto, se dice vidas. En hebreo, Jaim es plural. ¿Eh? Porque solo lo que es plural realmente es vivo. Si eres egoísta, singular, piensas nada más en ti mismo, vale todo gorro. ¿Okay? Vamos.
que obviamente tenemos derecho a construir, a hacer, ¿ok? Pero sería mucho más como canalizar. Ahorita vamos a ver una presa, ahí atrás hay una presa, ¿se ve? ¿Eh? Entonces es una construcción humana, y es una construcción humana funcional, necesaria y funcional. Por ejemplo, aquí hay animales que disfrutan mucho de que existe esta presa, porque cuando es temporada de lluvia, si no fuera por esta presa, a lo mejor no podrían tener la facilidad de acercarse, abrevar, tomar agua. Esta agua de acá es muy pura, pero atrás de la presa realmente se supone que es potable, ¿ok? A partir de la presa se puede llegar a contaminar un poquito. De todas maneras, no se recomienda tomar agua de los ríos donde hay animales, ¿ok? Porque llega el animal, llega la vaca, digamos que la vaca fluye con la naturaleza, ¿ok? Entonces puede haber algo de bacterias en el río, pero realmente estamos hablando de un río vivo y potable. Entonces las construcciones humanas son buenas cuando están hechas de tal manera que, como igual aquí sucede, canalizan, ¿ok? Entonces allá arriba les voy a explicar otra cosa sobre el agua, vengan. ¿Por qué el agua es pureza? Porque fluye. Ah, muy bien. Sí, pero aquí la vida del agua, lo que representa la vida del agua es si el agua se estanca y una vez que está estancada se contamina. Sí, o sea, vamos a decir que un agua llega de manera natural a una mikve como en la antigüedad, que ponían, canalizaban el agua de la lluvia a un lugar donde llegaba y se generaba una mikve, un espacio para que la persona pueda entrar ahí. Entonces, mientras el agua esté cristalina, está bien. Si se ensucia y ya no es cristalina, ya no se puede ver, se invalida. Pero el chiste de esto es que la pureza implica saber caminar, saber moverse. Entonces, los seres humanos tenemos ciclos, hombres, mujeres, todos. Y emocionalmente, sobre todo, y espiritualmente, si estás estancado, no tienes pureza. Cuando te mueves y cuando vas a lo que sigue, entonces es como un renacer. Y el agua todo el tiempo, cuando está en movimiento, entonces también, por ejemplo, el agua llega al mar, o el agua se evapora, nubes, lluvia, se convierte en nieve en las montañas, después hay deshielo. Sí, bueno, aquí puedes ver peces, renacuajos, todo. Entonces la pureza es la capacidad de movimiento y de seguir adelante. Entonces así, cuando tenemos que renovarnos en cualquier ciclo, vamos a la mikve tahara, hacemos el proceso que en hebreo se llama tevilá. De nuevo, mikve significa algo que se reúne, mikve maim, se reunieron las aguas. Y es pureza porque es agua que está viva, que llegó ahí de manera natural. Y también cuando nos movemos hacia adelante y nos renovamos, es exactamente como cuando el agua cambia de estado. El agua a veces puede ser que sea gaseosa, o a veces sólida, o a veces líquida, cambia de estado, pero está en movimiento y mientras eso suceda sigue estando viva. Entonces, esta agua de aquí teóricamente se podría tomar, ¿ok? El Bet HaMikdash, en el Mishkan, en el santuario, ¿okay? Había un altar, ¿ok? El altar, que es donde se hacían los sacrificios animales, los korbanot, que otro día hablamos del tema de los sacrificios, porque se hace. El altar representa esta conexión de la humanidad con Hashem en el templo, ¿ok? Entonces hay una cosa muy curiosa que la Torah dice que las piedras que uses para hacer Mizbeach no pueden ser piedras que hayan sido cortadas. Es mucho más sencillo porque además el Mizbeach tiene una forma exacta, un cuadrado exacto. Si tú cortas piedras, no sé, piedra caliza o incluso mármol, lo que sea, la cortas exacto y haces como ladrillitos y haces la forma exacta del Mizbeach, te va a quedar mucho mejor. La Torah dice, no, tiene que ser con piedras naturales. La razón de eso es, bueno, todos, les decía yo hace rato, que todas las personas tenemos una forma única y especial. Entonces eso a veces nos hace que no podamos trabajar en conjunto y que nos estemos peleando y que no podamos amalgamarnos. ¿Cómo puedes hacer un cuadrado perfecto con medidas perfectas con piedras naturales?
Entonces cada piedrita tiene que tener una función única. Entonces aquí tienes algo similar, no es un mizbeach, pero aquí tienes piedras naturales, ¿ok? Esto fue hecho por las personas. Entonces tú vas poniendo piedras en lugares o ahí atrás, como la presa, cada piedra tiene su función. Aquí le pusieron una reja para que tenga los límites y el tamaño correcto. No era así el mizbeach, tienes que tomar piedras más chiquitas para ponerlas en los huequitos y luego arena para ponerlo en los lugares que quedan vacíos y hacer una estructura con medidas funcionales. Una sociedad funcional es así. El pueblo de Israel debería de ser así. Cada quien tiene su forma única, pero trabajas en conjunto con la persona de al lado que se apoya una parte en ti, una parte en otro, y cada uno tiene una función especial. Hasta la piedra más chiquita, aquí al final va haciendo algo, va compactando, va haciendo que esto no se rompa, que no se caiga. Y así debería ser Am Israel y cualquier sociedad funcional. Para como sociedad poder subir y crecer y conectarse con Hashem, no tienes que romper quién eres, no te tienes que traicionar a ti mismo. Tienes que saber quién eres, pero saber funcionar con todo lo que hay a tu alrededor para en conjunto hacer algo que tenga un propósito y una función exacta. ¿Ok? Bueno, antes de irnos, antes de despedirnos, a manera de cierre, esto es algo que también hablamos mucho cuando vamos a la montaña. Ahorita estuvimos en un río, ¿no? También caminamos un poquito entre los árboles, hablamos de la vida, hablamos de los ciclos de la vida, de la pureza, de la impureza. Entonces esto es lo que me gustaría decirles para cerrar. Siempre que vengo, aprendemos algo nuevo. Siempre que vengo, tengo una nueva experiencia. Por ejemplo, ahorita nos tocaron las ovejas, que nunca me habían tocado, y me encantó ver a las ovejas, a los perritos pastores, una cosa maravillosa. Pero hay un riesgo de que simplemente regresas a la realidad y nunca te llevas algo que de verdad te ayude a cambiar y ser diferente. Entonces, la definición del aprendizaje es de aprender, ¿sí? De que ya lo tienes contigo, algo que está aprendido, como si está en ti, ya es parte de ti, ¿sí? Con H, aprendido, ¿sí? Entonces, ojalá que no nos vayamos de acá y que regresemos a la cotidianidad sin aprender algo. Entonces, cada quien lo que quiera, ahorita que estamos comiendo, que podamos reflexionar y que podamos pensar de todo lo que vimos y de todo lo que nos nutrimos hoy de la naturaleza, que de verdad te llevas, que puedes seguir con eso el resto de tu vida. Y en general, todo lo que es la Torah es eso. O sea, ¿cuántas veces puedes ir a una clase de Torah y emocionarte por algo y tener esa sensación de que te conectaste, pero de repente ya te vas y bye? Entonces el chiste es, aunque sea algo chiquitito, aunque sea algo muy muy chiquitito, pero que de verdad te lo lleves y que sea parte de ti y que lo puedas aplicar cada vez que lo necesites. No siempre es todos los días de tu vida, pero cada vez que lo necesites, llevarte de aquí algo que lo puedas realmente aplicar. Y Besat Hashem, esta es la primera, ojalá que nos toque ir a muchas otras cosas, hay planes de hacer muchas cosas más, pero pues gracias por venir, gracias por darse el chance de aprender todo esto.